A las 9:17 de la mañana del 22 de enero de 1943, el subteniente John George se agachaba entre los restos de un búnker japonés al oeste de Point Cruz. Observaba un baniano a 240 yardas a través de una mira telescópica que sus compañeros oficiales habían ridiculizado durante 6 semanas. Tenía 27 años, era campeón del estado de Illinois, pero aún no tenía ninguna baja confirmada, y los japoneses tenían 11 francotiradores en la arboleda de Point Cruz. En las últimas 72 horas habían matado a 14 hombres del 132 Regimiento de Infantería. El oficial al mando de George llamó a su fusil un juguete. Otros jefes de pelotón lo llamaban novia por catálogo cuando abrió la caja del Winchester modelo 70. El fusil tenía una mira Lyman Alaskan y monturas Griffin & Howe, y se abrió en el campamento Forest en Tennessee. El encargado de armas quería saber si era para cazar ciervos o para disparar a alemanes, y George explicó que era para disparar a japoneses. Partieron antes de que llegara el arma. George pasó todo el viaje a Guadalcanal viendo a otros limpiar sus fusiles Garand, mientras su arma yacía en un almacén en Illinois. Solicitó que se la enviaran por correo militar. 6 semanas después, a finales de diciembre de 1942, un sargento de suministros le entregó una caja de madera marcada como frágil. Dentro estaba el fusil por el que había ahorrado 2 años de sueldo de la Guardia Nacional. El fusil pesaba 9 libras y la mira añadía 12 onzas. El Garand asignado a los demás en su batallón pesaba 9 libras y media y no tenía aumento. El fusil de George era de cerrojo con capacidad de 5 cartuchos, mientras que el Garand era semiautomático con 8. El capitán Morris le ordenó que dejara el fusil deportivo en la tienda y llevara un arma de verdad, pero George lo llevó igual. Servía en el 113º Regimiento de Infantería. Habían relevado a los marines en Guadalcanal a finales de diciembre de 1942. Los marines habían estado combatiendo desde agosto. Habían capturado el aeródromo Henderson, lo habían mantenido, pero no habían tomado el monte Austin. Y no habían limpiado a los japoneses de las arboledas costeras al oeste del río Matanikau. El monte Austin tiene 1514 pies de altura y los japoneses lo llamaban Gifu. 500 hombres, 47 búnkeres. El batallón de George atacó el 17 de diciembre. Combatieron durante 16 días, perdiendo 34 muertos y 279 heridos, antes de finalmente tomar la pendiente occidental. Para el 2 de enero, George todavía no había disparado su Winchester en combate ni una sola vez. La arboleda alrededor de Point Cruz era diferente, no había búnkeres ni posiciones fijas, solo soldados japoneses que se habían retirado al oeste desde el aeródromo Henderson y se habían atrincherado en árboles gigantes. Algunos de esos soldados eran francotiradores, tenían fusiles Arisaka tipo 90 con mira telescópica y conocían la jungla y sabían esperar. El 19 de enero un francotirador mató al soldado Raso Davis mientras recogía agua de un arroyo. El 20 de enero otro francotirador mató a 2 hombres de la compañía L durante una patrulla. El 21 de enero murieron 3 más. Uno de ellos recibió un disparo en el cuello desde un árbol y la patrulla había pasado 2 veces. El comandante del batallón convocó a George esa noche porque los francotiradores japoneses estaban matando a sus hombres más rápido que la malaria y necesitaba a alguien que pudiera disparar. Quería saber si ese fusil pedido por catálogo realmente acertaba algo. George explicó sus logros. Campeón del estado de Illinois a 1000 yardas en 1939, cuando tenía 23 años. El ganador más joven en la historia del estado, grupos de 6 pulgadas a 600 yardas con miras de hierro. Con la mira Lyman Alaskan, 5 disparos en 4 pulgadas a 300 yardas. El comandante le dio hasta la mañana para demostrarlo. Si quieres ver cómo funcionaba el fusil civil de George contra los francotiradores japoneses entrenados para la guerra en la jungla, pulsa ese botón de me gusta. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta y suscríbete si aún no lo has hecho. Volvamos con George. George pasó toda la noche revisando su fusil. El Winchester había estado envuelto en Cosmoline para el viaje por mar y lo limpió. Comprobó las monturas de la mira. Cargó 5 cartuchos de caza 30-06 que había empaquetado en Tennessee, munición militar estándar, el mismo tipo que disparaba el Garand. Al amanecer del 22 de enero, George se colocó en posición entre los restos de un búnker japonés que su batallón había tomado 3 días antes. El búnker daba a los cocoteros al oeste de Point Cruz, según la inteligencia. Los francotiradores japoneses operaban desde los árboles grandes del área, banianos. Algunos medían hasta 90 pies de altura, con troncos de 8 pies de grosor. Un francotirador podía subir a uno de esos árboles antes del amanecer y quedarse allí todo el día sin ser detectado. George no llevaba observador ni operador
operador de radio, solo su fusil, una cantimplora y 60 cartuchos en peines. Se estabilizó en el búnker y comenzó a observar los árboles a través de su mira. La mira Lyman Alaskan tenía un aumento de 2,5x, no mucho pero suficiente para ver movimiento en las ramas que el ojo desnudo pasaría por alto. La arboleda nunca estaba en silencio, pájaros, insectos, el sonido lejano de la artillería. George había aprendido a filtrar el ruido y concentrarse en el movimiento, y escaneó los árboles lentamente, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. A las 9:17 lo vio. Una rama se movió, no había viento, solo un pequeño desplazamiento, a 87 pies de altura en un baniano. A 240 yardas, George vio la rama moverse de nuevo, y entonces vio la silueta. Un hombre, ropa oscura, sentado donde se encontraban 3 ramas. El francotirador japonés está orientado hacia el este, observando el sendero donde el batallón de George transporta suministros. George ajusta la mira, 2 clics a la derecha para compensar el viento y controla su respiración. El gatillo del Winchester es liso como el cristal, con una presión de 3,5 libras. Había pasado horas ajustando el rifle en Camp Perry antes de la guerra, ahora sabrá si un rifle de tiro al blanco civil puede matar a un hombre entrenado para matarlo. Primero, George aprieta el gatillo. El Winchester golpea su hombro, el estruendo resuena a través del bosque a 240 yardas. El francotirador japonés se estremece y cae. Él cae a través de las ramas, su cuerpo da un vuelco de 90 pies y se estrella contra el suelo cerca de la base de un baniano. George recarga, el casquillo vacío es expulsado. Él inserta otra bala, mantiene la mira en el árbol y espera movimiento, pero no hay nada. El compañero del francotirador debe estar cerca. Los francotiradores japoneses trabajan en parejas, un tirador, un observador. Si George acaba de matar al tirador, entonces el observador está en algún lugar de ese árbol o de los árboles cercanos. George escanea los banianos circundantes. La mira con aumento de 2,5x le obliga a buscar lentamente. Cada árbol puede ocultar a varios hombres, y el dosel del bosque crea sombras que dificultan distinguir formas sin una observación cuidadosa. A las 9:43 se encuentra el segundo francotirador en otro árbol a 60 yardas al norte del primero. Este está más abajo, a unos 50 pies. El soldado japonés se está moviendo hacia abajo por el tronco, retirándose porque ha oído los disparos y sabe que su posición está comprometida. George apunta, anticipa el movimiento y dispara. El segundo francotirador cae de espaldas del árbol, su rifle cae traqueteando a través de las ramas de abajo. Ambos golpean el suelo del bosque en cuestión de segundos, 2 disparos, 2 muertes. George carga el Winchester con un cargador, sus manos firmes, respiración controlada. Esto no es diferente de disparar en Camp Perry, excepto que los objetivos disparan de vuelta. A las 11:21, una bala japonesa impacta el saco de arena a 6 pulgadas de la cabeza de George, y el impacto arroja tierra a su cara. Rueda hacia la izquierda y se aprieta contra la pared del búnker. El disparo vino del suroeste, una dirección diferente a la de los 2 primeros francotiradores. George espera 3 minutos, luego retrocede lentamente a la posición de tiro y examina los árboles hacia el suroeste. El tirador se moverá después de disparar, es el principio básico del francotirador, disparar y moverse, pero en esta jungla densa las opciones de movimiento son limitadas. George lo encuentra a las 11:38, el tercer árbol desde la izquierda en un grupo de 5 banianos a 73 pies de altura, donde el francotirador japonés se ha reposicionado. Se ha movido a otra rama, pero en el mismo árbol. ¡Un error! George coloca la retícula sobre la forma oscura y dispara. El tercer francotirador cae sin hacer ruido. Al mediodía, George ha matado a 5 francotiradores japoneses. El rumor se extiende por todo el batallón. Los que se burlaron de su rifle comprado por correo ahora preguntan si pueden verlo trabajar. George rechaza una audiencia porque atrae la atención. La atención atrae el fuego, los francotiradores japoneses se adaptan, después de la quinta muerte dejan de moverse durante el día. George pasa la tarde escaneando árboles sin ver nada, a las 16 horas regresa al cuartel general del batallón. El capitán Morris lo espera, su tono ya no es burlón, quiere que George regrese a su posición al amanecer. El 23 de enero comienza con lluvia, una lluvia tropical intensa que convierte el suelo del bosque en barro y hace que los árboles sean invisibles más allá de 100 yardas. George se sienta en el búnker esperando
esperando que el tiempo se despeje. La lluvia cesa a las 8:15. A las 8:45 la visibilidad es lo suficientemente buena para trabajar. George detecta al primer francotirador del día a las 9:12. El soldado japonés se había subido a su posición durante la lluvia. Inteligente, el sonido de la lluvia oculta el movimiento. Este francotirador ha elegido un árbol a 290 yardas, un alcance mayor que ayer. También inteligente, están aprendiendo sus capacidades. George compensa la distancia y dispara. El francotirador cae. La sexta muerte provoca una reacción que George no anticipó. A las 9:57 los morteros japoneses comienzan a disparar al área alrededor de su búnker porque han localizado su posición basándose en el fogonazo o el sonido. El primer proyectil cae corto por 40 yardas, la segunda tanda cae corta por 20 yardas y la tercera dará en el búnker. George agarra el rifle y corre, lanzándose hacia el norte a lo largo de la línea de árboles, y se zambulla en un cráter de bomba justo cuando la tercera tanda impacta. El búnker que acababa de ocupar desaparece entre explosiones y metralla voladora. Se mueve a otra posición, un árbol caído a 120 yardas al norte del búnker destruido. El árbol proporciona cobertura y una vista clara de los bosquecillos, y George se afianza y continúa observando. Los japoneses envían más francotiradores esa tarde. Saben que George los está cazando y ahora ellos lo están cazando a él. El campo de batalla ha cambiado y esto ya no es tiro al blanco, sino un duelo. A las 14:23 George eliminó al séptimo francotirador y a las 15:41 eliminó al octavo. Este se había encaramado a 94 pies de altura en un baniano para ocultarse bien, pero la altura creaba una silueta oscura contra el cielo. Cuando el ángulo del sol cambió a las 17:00, el capitán Morris envió a un mensajero a llamar a George. George había estado en posición durante 9 horas y Morris quería datos. George informó de 8 muertes confirmadas en 2 días, 12 disparos realizados, 8 muertes, 4 fallos. Morris encargó a George que continuara las operaciones de francotirador a partir del amanecer del 24 de enero. Esa noche, George limpió su Winchester y calculó: 11 francotiradores japoneses estaban activos en el bosque de Point Cruz. 8 estaban muertos, quedaban 3. Esos 3 serían los mejores, los que más habían sobrevivido. Y ahora sabían exactamente cómo era George y exactamente qué rifle llevaba. George cargó 5 cartuchos nuevos en el Winchester e intentó dormir a las 3 de la mañana. Se rindió y se sentó en la tienda con el rifle sobre el regazo. La lluvia comenzó de nuevo a las 4:15. A las 5:30 era lo suficientemente fuerte como para retrasar las operaciones del amanecer. George aprovechó ese tiempo para trasladarse a una nueva posición. Ni un búnker, ni un árbol caído. Un lugar que los japoneses no esperarían. Eligió un punto a 70 yardas al sur de su antigua posición. Un grupo de rocas grandes que los marines habían utilizado como nido de ametralladora. En diciembre pasado esa posición tenía buena cobertura y campos de tiro superpuestos hacia el bosque. Se acomodó en su asiento y esperó a que cesara la lluvia. A las 7:43 la lluvia se redujo a llovizna, la visibilidad mejoró y George empezó a escudriñar los árboles con binoculares. A las 8:17 del 24 de enero encontró al francotirador número 9. El soldado japonés estaba situado en una palmera, a 190 yardas, bajo, a solo 40 pies de altura, inusual. La mayoría de los francotiradores trepan alto para tener mejor vista. Este había elegido el ocultamiento sobre la altura. Las hojas de palmera formaban un escondite natural que sería invisible desde el suelo, pero George no estaba en el suelo. Él estaba arriba en las rocas. El ángulo le daba una vista hacia abajo de la zona France. Podía ver la forma oscura del hombro y la cabeza del francotirador. George apuntó, controló la respiración y empezó a apretar el gatillo. Luego se detuvo. Algo andaba mal, la posición demasiado obvia, demasiado fácil. George había estado cazando francotiradores durante 3 días y había matado a 8. Los 3 restantes no cometerían errores básicos, no se colocarían donde un francotirador desde arriba pudiera detectarlos. A menos que fuera un señuelo, George bajó el rifle y escaneó los árboles circundantes. Si el francotirador en la palmera era un señuelo, el francotirador real estaría colocado para apoyarlo. Vigilaría a cualquiera que disparara, esperando el destello de boca, y listo para devolver el fuego. George escudriñó metódicamente los árboles con binoculares, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y revisó cada árbol en un radio de 300 yardas desde la palmera. Tardó 11 minutos y a las 8:28 encontró la verdadera amenaza. La verdadera amenaza era un baniano a 80 yardas al noroeste de la palmera, de 91 pies de altura.
El francotirador japonés estaba colocado en un escondite perfecto y ramas y enredaderas lo ocultaban desde 3 lados. Tenía una línea de visión clara hacia la antigua posición de George en el árbol caído. Estaba esperando que George apareciera allí o disparara al señuelo en la palmera. George tenía 2 problemas. Primero, el francotirador real estaba mirando hacia la posición equivocada. Si George le disparaba, el sonido revelaría la posición real de George. El francotirador se movería antes de que George pudiera recargar y montar un nuevo cartucho. Segundo, si George no hacía nada, el francotirador eventualmente se daría cuenta de que George no estaba en el árbol caído y comenzaría a buscarlo. George decidió usar el señuelo en su contra, apuntó al francotirador señuelo en la palmera, ajustó para el viento y disparó. El francotirador señuelo se sacudió y cayó de la palmera. George giró inmediatamente el rifle hacia el baniano. A 91 pies, el francotirador real reaccionaría al disparo, se giraría hacia el sonido y ese giro crearía movimiento. George lo vio, un leve desplazamiento. El francotirador estaba cambiando de posición para enfrentar la ubicación de George. George colocó la cruz sobre la forma oscura y disparó antes de que el francotirador pudiera girarse por completo. El francotirador real cayó y su rifle cayó detrás de él. 2 disparos, 2 muertes, pero George había revelado su posición a cualquier otro observador. Agarró su rifle y municiones, corrió, moviéndose hacia el este a lo largo de la línea de rocas, y saltó a una zanja de drenaje a 40 yardas de distancia. Se apretó contra el barro y esperó. A las 8:34, el fuego de ametralladora japonesa barrió las rocas donde había estado 6 segundos antes. Las balas levantaron polvo y astillas de roca y el fuego duró 17 segundos. Cuando cesó, George contó hasta 60 antes de moverse. Se movió de nuevo, esta vez a una posición a 100 yardas al este, un cráter de bomba parcialmente lleno de agua de lluvia. George se sentó en el cráter de la bomba con agua hasta el pecho, apoyó el Winchester en el borde del cráter y continuó escudriñando árboles con binoculares. 10 muertes confirmadas, queda una. El 11º francotirador sería el mejor, el más inteligente, el más experimentado. Había presenciado la muerte de 10 de sus compañeros en 3 días y conocía las tácticas de George y el rifle de George. Sabía la posición aproximada de George y en algún lugar entre esos árboles estaba observando, esperando, planeando. George escudriñó el bosque a través de su mira y el aumento Lyman Alaskan hacía que las formas distantes fueran visibles pero indistinguibles. Cada punto oscuro podía ser una rama o una persona, por lo que George debía examinar cada uno cuidadosamente. A las 9:47 se dio cuenta de su error. El 11º francotirador no estaba en el árbol, estaba en el suelo y se movía hacia la posición de George. George vio movimiento en el borde de su visión periférica. 60 yardas al sur, cerca del suelo, una silueta se movía a través de la maleza paralela a la línea de árboles. El francotirador japonés estaba usando la vegetación del sotobosque como cobertura. Helechos, enredaderas, ramas rotas. Se arrastraba hacia la última posición conocida de George, en las rocas. George permanecía inmóvil en el agujero de agua, el Winchester apoyado en el hombro, la respiración controlada. Pero el ángulo no era correcto, el borde del agujero bloqueaba su vista del francotirador que se acercaba. George debía ponerse de pie para tener un tiro claro, pero hacerlo lo expondría. El francotirador japonés dejó de moverse a las 9:52. Había llegado a una posición a 40 yardas de las rocas. George observó a través de la mira. El francotirador estudiaba las rocas, buscando movimiento, cualquier señal del objetivo. George esperó. La paciencia es la habilidad principal del francotirador, la capacidad de permanecer quieto, dejar pasar el tiempo esperando el momento adecuado en lugar de forzar un mal tiro. A las 9:58 el francotirador japonés comenzó a moverse de nuevo. Avanzó arrastrándose hasta 35 yardas de las rocas, 30 yardas, 25 yardas. Se acercaba desde el sur, la dirección que George había usado al retirarse. Bajo el fuego de la ametralladora, George comprendió la táctica. El francotirador japonés había observado el ataque con ametralladora y sabía que George se había movido hacia el este desde las rocas. Estaba siguiendo la ruta de escape más probable, cazando a George de la misma manera que George lo había cazado a él. A las 10:03 el francotirador japonés llegó a las rocas. Se movió hacia el nido de ametralladora y tomó posición mirando hacia el este, hacia la zanja de drenaje, hacia el área donde George debería haberse movido. El francotirador estaba ahora a 38 yardas de la posición real de George en el agujero de agua, pero miraba en la dirección equivocada y su espalda estaba expuesta.
George tenía un tiro claro al centro del cuerpo. 38 yardas era un tiro fácil incluso sin mira, pero George dudó. Este francotirador había sobrevivido 10 días de la campaña estadounidense en Point Cruz Groves. Había vivido más que otros 10 francotiradores que habían muerto por cometer errores, pero este hombre no cometería errores. La posición entre las rocas era demasiado expuesta, demasiado vulnerable. Ningún francotirador experimentado permanecería allí más de unos segundos. Esto debía ser otro señuelo, otra posición de trampa. George mantuvo la mira en el francotirador entre las rocas, pero amplió su conciencia al área circundante por si era un señuelo. La verdadera amenaza estaría colocada para apoyarlo en algún lugar con vista a cualquiera que disparara. A las 10:06 George lo descubrió, un segundo soldado japonés, a 70 yardas al noroeste de las rocas, detrás de un tronco caído. Este soldado no se movía, no cambiaba de posición, solo observaba y esperaba. Su rifle apuntaba hacia la zanja de drenaje donde George debería estar escondido. 2, no 1. El 11º francotirador había traído apoyo, o quizás eran los dos últimos francotiradores, el número 10 y el 11 trabajando juntos. George tomó una decisión, no podía disparar a ambos antes de que reaccionaran. El Winchester de cerrojo requería que accionara entre disparos. Eso les daba tiempo para localizarlo y devolver el fuego. Necesitaba un enfoque diferente. George se sumergió lentamente más profundo en el agua. Se hundió hasta que solo sus ojos y la parte superior de su cabeza sobresalían del agua. Mantuvo el Winchester apuntando hacia arriba para que el agua no entrara en el cañón. Luego esperó. A las 10:13 el soldado japonés entre las rocas se puso de pie. Había pasado 10 minutos observando la zanja de drenaje y no vio nada. Creía que George se había movido más al este. Se volvió y le hizo una señal a su compañero detrás del tronco caído, y ambos comenzaron a moverse hacia el este. Se movían en paralelo, separados por 70 yardas, realizando un barrido, planeando sacar a George o localizarlo. George permanecía inmóvil en el agua. Los dos soldados japoneses pasaron junto a su agujero. Ahora estaban entre George y la línea de árboles, con las espaldas expuestas. George emergió lentamente del agua, levantó silenciosamente el Winchester a su hombro. El agua goteaba del cañón, del uniforme, de su rostro. Apuntó al soldado más cercano, el que había estado entre las rocas. A 42 yardas, George disparó. El soldado cayó. George accionó el cerrojo, cargó otro cartucho, giró el rifle hacia el segundo soldado. Detrás del tronco caído, el hombre se estaba girando. Se habían disparado 11 tiros en 3 días y 11 francotiradores japoneses habían muerto. George había limpiado ese punto. Cruz sabía de la amenaza que había matado a 14 estadounidenses en 72 horas. Pero cuando George salió del cráter de bomba y recogió los casquillos disparados, oyó un sonido que lo paralizó. Las voces japonesas llegaban desde el borde del bosque. Varias personas se movían hacia los soldados caídos. George había eliminado a los francotiradores, pero no operaban solos. George se sumergió de nuevo en el cráter, agua fría y fangosa, y se hundió hasta que solo sus ojos asomaban. Sostenía el Winchester en vertical para mantener el cañón limpio. Las voces japonesas se hacían más fuertes. Al menos 6 personas, quizás más, se dirigían hacia los dos francotiradores muertos. George oyó crujir ramas y el tintineo del equipo. No eran francotiradores, sino infantería, un equipo de patrulla o de recuperación enviado para recoger los cuerpos. George contó segundos. Las voces se detuvieron en el primer cuerpo, a 42 yardas de su cráter. Estaba lo suficientemente cerca para oírlos claramente, aunque no entendía las palabras. Luego, las voces se trasladaron al segundo cuerpo, con muchas conversaciones en tono urgente. A las 10:28, las voces comenzaron a moverse de nuevo, no hacia el borde del bosque, sino hacia el cráter de George. Habían encontrado sus huellas. Había huellas de botas en el barro desde las rocas hasta el cráter. George había sido cuidadoso con el ruido y el movimiento, pero no con las huellas. George tenía 5 balas en su Winchester contra al menos 6 soldados japoneses, una mala proporción para un rifle de cerrojo. Consideró sus opciones: esconderse y esperar que pasaran, o luchar. Las voces se acercaban. 30 yardas, 25 yardas, 20 yardas. A las 10:31, un soldado japonés apareció en el borde del cráter, mirando directamente a George. Sus miradas se encontraron y George disparó desde el agua. El soldado cayó hacia atrás. George cargó el rifle mientras aún estaba sumergido, introdujo otra bala y se puso en pie. Otros 2 soldados en el borde del cráter. George disparó, cargó, disparó de nuevo y ambos soldados cayeron.
Le quedaban 3 balas y George oyó gritos y a más soldados acercándose hacia él. Salió del cráter hacia el norte, alejándose de las voces que se acercaban. Corrió 20 yardas y se ocultó tras un árbol caído. Los disparos de los fusiles japoneses resonaron en el bosque. Las balas golpeaban el suelo alrededor del cráter y del árbol caído. Los soldados disparaban al movimiento, al sonido, no a un blanco definido. George se mantuvo agachado y observó el área a través de la mira. George vio movimiento. 2 soldados avanzaban hacia el cráter a 50 yardas, así que apuntó al primero y disparó. El soldado cayó y el segundo se lanzó a cubierto. Le quedaban 2 balas y George oyó más voces detrás. Los japoneses lo estaban rodeando. Un grupo avanzaba desde el sur, otro desde el este. George estaba a punto de ser rodeado. Tomó una decisión. No podía ganar un tiroteo con un rifle de cerrojo contra varios soldados con armas semiautomáticas. Necesitaba romper el contacto y moverse de vuelta hacia las líneas estadounidenses. George agarró el rifle y corrió hacia el norte. Se abrió paso entre la densa maleza. Las enredaderas se enganchaban en sus botas. Las ramas le azotaban la cara. Los disparos japoneses lo perseguían. Las balas silbaban, golpeaban árboles y levantaban tierra. George corrió durante 90 segundos antes de lanzarse a otro cráter. Este cráter estaba seco, se pegó a la pared y escuchó. Las voces japonesas ahora estaban lejos, no lo perseguían, se estaban reuniendo alrededor de los cuerpos de sus compañeros. George revisó el rifle, barro en la culata y agua aún goteando del cañón. Le quedaban 2 balas y no tenía peines. Los peines estaban en su mochila y la mochila estaba en algún lugar cerca del cráter lleno de agua. A las 10:47, George comenzó a moverse de regreso, no corriendo, sino caminando, agachado, usando el terreno como cobertura. Se dirigió hacia el noreste, hacia las líneas estadounidenses. El bosque estaba en calma, sin voces, sin movimiento, solo el sonido de su propia respiración y el lejano rugido de la artillería. A las 11:13, George llegó al perímetro defensivo estadounidense. Un centinela de la infantería de marina le preguntó y George se identificó. El centinela lo dejó pasar. George fue al cuartel general del batallón y reportó al capitán Morris. Morris quería una entrevista completa y George se la proporcionó. 11 francotiradores japoneses abatidos en 4 días y 12 balas disparadas contra los francotiradores. 11 impactos, luego un tiroteo con infantería y 3 muertes más con un total de 5 balas en ese enfrentamiento. Morris preguntó sobre el estado de la munición y a George solo le quedaban 2 balas. Morris preguntó sobre el rifle y George dijo que aún funcionaba pero necesitaba limpieza, con barro en el mecanismo y agua en el cañón. Morris le dijo a George que limpiara el arma y descansara. No habría operaciones al día siguiente porque el batallón se estaba moviendo hacia el este y el área de Point Cruz ya no era una prioridad. Los japoneses estaban evacuando Guadalcanal y la inteligencia indicaba que completarían la retirada en 2 semanas. George regresó a su tienda, desmontó el Winchester en el campo y pasó 2 horas limpiando cada pieza. Pasó trapos con cosmoline y aceite de armas por el cañón hasta que salieron limpios. Él revisa los soportes de la mira telescópica, ajusta la distancia ocular y carga 5 balas nuevas. A las 14 llega la noticia del cuartel de la división de que el comandante del batallón quiere ver a George. George va al cuartel preguntándose si Morris habrá informado negativamente sobre el combate no autorizado, el gasto excesivo de munición y la operación en solitario sin apoyo. En cambio, encuentra a Morris y a otros 2 oficiales esperando, uno de ellos el coronel Ferry, comandante del regimiento, quien tiene una pregunta. ¿Podría George entrenar a otros para hacer lo que él ha hecho? George dice que puede intentarlo, pero necesitará tiempo y rifles con mira telescópica. Y para los que ya saben disparar, Ferry dice que la división tiene 14 Springfield con miras universales, fusiles de francotirador dejados por los marines, y Ferry tiene 40 hombres en el regimiento que cumplían los estándares de tirador experto antes del despliegue. Ferry quiere que George forme un destacamento de francotiradores, entrene a esos hombres, desarrolle tácticas y elimine a cualquier francotirador japonés restante en la zona de operaciones estadounidense. George acepta, pero con una condición: quiere quedarse con su Winchester. Ferry aprueba la solicitud y George conserva su Winchester modelo 70. Los 14 Springfield con miras neutras se entregan a los hombres que George entrenará. El entrenamiento comienza el 27 de enero y George reúne a 40 hombres en un campo de tiro provisional a 2 millas al este de Henderson Field.
Estos hombres son, en teoría, tiradores expertos. Han cumplido los estándares con miras de hierro a distancias de hasta 500 yardas, pero ninguno tiene experiencia de combate como francotirador y nadie ha matado nunca desde una posición oculta. George empieza con lo básico: control de la respiración, presión del gatillo, lectura del viento. Los Springfield pesan 11 libras con miras universales, más que el rifle de George y más que su Winchester. El peso hace que el arma sea estable, pero cansa los brazos al sostenerla durante mucho tiempo. George les enseña a utilizar cualquier punto de apoyo disponible: piedras, troncos, sacos de arena. La jungla rara vez ofrece una posición de tiro ideal, por lo que los francotiradores deben adaptarse al terreno y crear una base de tiro estable con cualquier material disponible. El entrenamiento en el campo de tiro dura 3 días y George hace que los hombres disparen a objetivos fijos. Desde 100 hasta 400 yardas, luego objetivos móviles y después objetivos parcialmente ocultos por la vegetación. Para el 30 de enero, 32 de los 40 hombres pueden alcanzar de forma consistente un objetivo del tamaño de una persona a 300 yardas. En condiciones de campo, George los divide en 16 equipos de 2, tirador y observador. El observador lleva prismáticos y un rifle Garand. Su tarea es localizar el objetivo y proporcionar seguridad mientras el tirador actúa. Después de cada derribo pueden intercambiar roles. Esto permite que ambos sean competentes y evita el punto débil de depender de un solo tirador. El 1 de febrero, George lleva a 4 equipos al terreno. Su misión es limpiar las posiciones japonesas al oeste del río Matanikau. La inteligencia indica que pequeños grupos de soldados japoneses aún operan en la zona, no francotiradores, solo infantes rezagados que no han sido evacuados. Los 4 equipos se colocan en posición al amanecer. George se empareja con un observador llamado Cabo Hayes. Se posicionan en una altura con vista a un sendero que los japoneses han usado para abastecimiento. A las 7:20, un soldado japonés aparece en el sendero. Hayes confirma el objetivo con los prismáticos. George dispara y el soldado cae. George recarga y busca otro objetivo. No aparece ningún objetivo en las siguientes 6 horas. El equipo de George se enfrenta a 7 soldados japoneses más en ese sendero. 7 disparos, 6 bajas y 1 falla por el viento. Los otros 3 equipos reportan resultados similares. 23 soldados japoneses mueren ese día, sin bajas estadounidenses. El destacamento de francotiradores continúa operando hasta principios de febrero y para el 9 de febrero el destacamento ha batido a 74 soldados japoneses. Esta cifra es conservadora, solo cuenta las bajas confirmadas cuando se pudo observar el cuerpo. La evacuación japonesa se acelera en este periodo. Los destructores llegan por la noche para recoger tropas desde el Cabo Esperance en el extremo oeste de Guadalcanal. Las fuerzas estadounidenses avanzan hacia el oeste para detener la evacuación, pero los japoneses luchan eficazmente en acciones de retaguardia. El destacamento de francotiradores de George tiene la misión de eliminar a los soldados japoneses que cubren las rutas de retirada. En febrero, George opera cerca del río Tanamoboga cuando un soldado de infantería japonés le dispara. La bala impacta en el hombro izquierdo de George, el impacto lo hace girar y caer. Hayes arrastra a George a un lugar cubierto y pide un médico. La herida es grave, pero no mortal, ya que la bala atraviesa el músculo sin alcanzar huesos ni vasos principales. George es evacuado a un hospital de campaña cerca de Henderson Field. Los médicos limpian la herida y la cosen. Le dicen a George que se recuperará, pero necesita descanso y no puede participar en combate durante al menos 3 semanas. George permanece 2 semanas en el hospital de campaña, tiempo durante el cual los japoneses completan su evacuación de Guadalcanal. El 9 de febrero, las fuerzas estadounidenses llegan al Cabo Esperance y lo encuentran vacío. La campaña ha terminado. El destacamento de francotiradores de George ha operado durante 12 días, con 74 bajas confirmadas y ninguna baja propia en las operaciones de francotiradores, y el destacamento recibe reconocimiento oficial. Según el cuartel de la división, el coronel Ferry recomienda otorgar a George la estrella de bronce, pero la guerra de George no ha terminado mientras se recupera en el hospital de campaña. Se han recibido órdenes del Comando del Pacífico. El ejército necesitaba oficiales de combate con experiencia para una nueva misión, algo en Birmania, algo clasificado. George se ofreció como voluntario y para marzo estaba en un transporte que se dirigía hacia el oeste a través del Pacífico. Su Winchester modelo 70 estaba empaquetado en una caja impermeable en la bodega de carga y el visor Lyman Alaskan estaba envuelto en tela engrasada.
George no conocía los detalles de la misión en Birmania, solo sabía que implicaba guerra en la jungla, patrullas de largo alcance y operaciones tras las líneas japonesas. El tipo de misión en la que un hombre con un rifle capaz de acertar a un objetivo a 600 yardas podría resultar útil. El transporte llegó a la India el 3 de abril. George, junto con otros 200 oficiales, recibió información sobre su misión. Se unirían a una nueva unidad de 3000 hombres en total. La unidad aún no tenía un nombre oficial. Los soldados se llamaban a sí mismos con otro nombre, se llamaban los Merodeadores de Merrill. La unidad compuesta 5307 se formó oficialmente el 28 de mayo de 1943, pero los soldados habían estado entrenando desde abril en tácticas de infiltración de largo alcance y operaciones de supervivencia en la jungla sin líneas de suministro. La unidad estaba modelada según los Chindits del general de brigada británico Ord Wingate, fuerzas pequeñas y móviles capaces de operar profundamente detrás de las líneas enemigas durante periodos prolongados. George fue asignado al segundo batallón. Su función no estaba oficialmente catalogada como francotirador. El ejército no tenía una posición oficial de francotirador en su tabla de organización. George fue designado como líder de pelotón de fusileros, pero la recomendación del coronel Ferry lo siguió desde Guadalcanal, y el comandante del batallón sabía lo que George podía hacer con un rifle. El entrenamiento se llevó a cabo en el centro de la India, y el terreno era diferente al de Guadalcanal, pero los principios eran los mismos: calor, humedad y vegetación densa que limitaba la visibilidad. La jungla de Birmania sería peor: terreno más empinado, lluvias más intensas y un enemigo que conocía el terreno mejor que cualquier fuerza estadounidense. George modificó su equipo para la misión en Birmania. El Winchester modelo 70 había funcionado bien en Guadalcanal, pero esas fueron operaciones de corto alcance con suministros regulares. Birmania implicaría patrullas que durarían semanas y cientos de millas a través de la jungla. Cada onza de peso importaba. George retiró el visor Lyman Alaskan y lo reemplazó por un visor Weaver 330 más ligero, con el mismo aumento de 2,5x pero 8 onzas más ligero. También reemplazó la culata de madera por una versión sintética más ligera. Las modificaciones redujeron el peso del rifle de 9 libras 12 onzas a 8 libras 14 onzas, no mucho. Pero en una patrulla de 2 semanas llevando 60 libras de equipo, cada onza contaba. Los Merodeadores de Birmania en febrero de 1944. Su misión era avanzar a través del norte de Birmania y tomar el aeródromo de Myitkyina. Este aeródromo era crucial para las líneas de suministro aliadas hacia China, pero las fuerzas japonesas controlaban la zona. Con unos 4000 hombres, los Merodeadores de Merrill se aproximarían por tierra a través de un terreno que los japoneses consideraban intransitable para fuerzas grandes. El terreno incluía montañas, ríos, junglas sin carreteras y solo unos pocos senderos limitados. La fuerza llevaría todos los suministros a la espalda o en mulas de carga, sin vehículos motorizados ni apoyo de artillería, solo rifles y morteros. Tenían la capacidad de moverse rápidamente a través de un terreno aparentemente imposible. El batallón de George comenzó la marcha el 24 de febrero. En la primera semana recorrieron 83 millas a través de bosques montañosos. Muchos soldados colapsaron por agotamiento y los casos de malaria aumentaban a diario. Las mulas de carga tenían dificultades con el terreno y algunas tuvieron que ser fusiladas cuando se rompían una pata en pendientes pronunciadas. Para marzo, el batallón había recorrido 217 millas y había enfrentado a los japoneses en 12 ocasiones. Hubo pequeños enfrentamientos, emboscadas y tiroteos rápidos, seguidos de retiradas apresuradas. Los Merodeadores de Merrill no buscaban mantener terreno, estaban diseñados para moverse, hostigar, cortar líneas de suministro y crear caos detrás de las posiciones japonesas. George usó su Winchester 3 veces durante la marcha, una vez a 412 yardas contra un oficial japonés que dirigía a sus hombres en un cruce de río. Disparó un tiro a 380 yardas contra una posición de ametralladora. Su tercer disparo fue a 290 yardas contra un francotirador que mantenía inmovilizado a un equipo de patrulla de Merrill. 3 disparos, 3 muertes. George nunca disparó más de un tiro por enfrentamiento. El estampido del Winchester era característico, diferente al chasquido seco del Garand. Un solo disparo señalaba su presencia, un segundo disparo era innecesario, le daría tiempo a los japoneses para localizarlo. George aprendió a disparar y moverse de inmediato. La marcha hacia Myitkyina tomó 3 meses y para finales de mayo los Merodeadores de Merrill habían recorrido más de 700 millas. Perdieron más hombres por enfermedades que por combate: malaria, disentería, tifus.
La unidad que entró en Birmania con 5.300 hombres se había reducido a menos de 3.000 en servicio activo. El 17 de mayo, los merodeadores de Merrill capturaron el aeródromo de Mietkina. La operación fue un éxito, pero el costo fue alto. La unidad ya no era efectiva en combate, demasiadas bajas, demasiados enfermos, demasiado tiempo en la jungla sin descanso ni atención médica adecuada. George sobrevivió a la campaña de Birmania. Su Winchester también sobrevivió, pero el rifle que había demostrado ser efectivo en Guadalcanal solo se usó 7 veces en 3 meses de operaciones. Los merodeadores de Merrill rara vez participaban en el tipo de tiro de precisión de largo alcance que requería un rifle con visor. La mayoría de los combates eran a corta distancia, emboscadas a unas 50 yardas o menos, tiroteos en vegetación densa donde apenas se podía ver a 30 pies. George se dio cuenta de algo durante sus 3 meses en Birmania. El Winchester modelo 70 era un rifle excelente, quizás el mejor rifle deportivo de cerrojo jamás fabricado. Pero la guerra moderna estaba cambiando y los rifles semiautomáticos como el Garand se estaban convirtiendo en el estándar. La próxima guerra requeriría armas y tácticas diferentes, pero no habría una próxima guerra para George, al menos no de inmediato. Para junio de 1944 había sido evacuado de Birmania junto con los restos del grupo merodeadores y la unidad fue disuelta. George fue reasignado a tareas de entrenamiento en Estados Unidos, pero nunca volvió a usar su Winchester en combate. George regresó a Estados Unidos en julio de 1944 y el ejército lo ascendió a capitán y lo destinó a Fort Benning, Georgia. Su trabajo era entrenar a oficiales de infantería en habilidades de tiro y tácticas de unidad pequeña. Enseñaba las lecciones que había aprendido en Guadalcanal y Birmania, cómo moverse por terreno selvático. Enseñaba a identificar y eliminar objetivos a larga distancia y cómo operar de forma independiente sin líneas de suministro. Conservó su Winchester modelo 70. El rifle había viajado desde Illinois a Tennessee, a Guadalcanal, a la India, a Birmania y luego a Georgia. Había eliminado al menos a 14 soldados enemigos en enfrentamientos confirmados, quizás más. George dejó de contar después de Birmania. El rifle yacía en un armario de desalojamiento en Fort Benning. George rara vez lo miraba. La guerra había cambiado. Las islas del Pacífico se recuperaban una tras otra. Las fuerzas estadounidenses avanzaban por Francia y hacia Alemania, y la necesidad de francotiradores individuales con sus propios rifles disminuía. El ejército estaba estandarizando la producción en masa, piezas intercambiables, soldados con equipo idéntico y entrenamiento idéntico. George entendía la necesidad. La guerra moderna requería escala industrial, pero algo se estaba perdiendo: la habilidad individual y el enfoque artesanal de ser soldado. La idea de que una persona con el rifle adecuado y el entrenamiento correcto pudiera cambiar el resultado de una batalla también se estaba perdiendo. George fue dado de baja en enero de 1947. Teniente coronel, 2 medallas estrella de bronce, un corazón púrpura, insignia de infantería de combate, regresó a Illinois y se matriculó en la Universidad de Princeton gracias a la ley GI. Estudió ciencias políticas y se graduó con honores en 1950. Después de Princeton, George pasó 4 años en Oxford, luego 4 años en el África Oriental Británica investigando la política y las instituciones regionales. Finalmente se estableció en Washington DC como director ejecutivo del Instituto de Relaciones Afroamericanas. Luego se unió al Instituto de Servicio Exterior del Departamento de Estado como asesor e instructor en temas africanos. George nunca habló públicamente sobre Guadalcanal o Birmania en aquellos años. Tenía colegas que sabían que había servido en el Pacífico, pero no sabían lo de Point Cruz. No sabían de los francotiradores japoneses, no sabían del Winchester modelo 70 guardado en una caja en su casa. En 1947, George decidió escribir lo sucedido no para publicarlo, solo como registro personal. Quería documentar las armas y tácticas de la guerra en la jungla mientras los detalles aún estaban frescos. Escribió durante 6 meses. El manuscrito superaba las 400 páginas. Un amigo de la Asociación Nacional del Rifle leyó el manuscrito y ofreció publicarlo. George dudó. El libro era técnico, describía en detalle rifles, municiones y trayectorias. No era contenido para el público general, pero la NRA lo convenció. El libro se publicó en 1947 con el título Shots Fired in Anger y se convirtió en un clásico entre los entusiastas de las armas. Y para los historiadores militares, el libro describía las experiencias de George en Guadalcanal y Birmania con precisión clínica, sin adornos, sin glorificación heroica, solo hechos y observaciones sobre lo que funcionaba y lo que no en combate.
El libro sigue imprimiéndose hoy en día, todavía utilizado como referencia por coleccionistas e historiadores que estudian las armas pequeñas de la Segunda Guerra Mundial. Las descripciones de George de las armas japonesas siguen siendo uno de los documentos contemporáneos más detallados disponibles. George vivió para ver a Estados Unidos involucrarse en 3 guerras más: Corea, Vietnam y la Guerra del Golfo. Vio la evolución de los rifles militares desde el Garand hasta el M14 y el M16. Vio cómo el francotirador se convertía en una especialidad militar oficial con entrenamiento y equipo especializados. Vio cómo las lecciones de la Segunda Guerra Mundial eran aprendidas y perfeccionadas por nuevas generaciones de soldados. John George falleció el 3 de enero de 2009. Tenía 90 años y el Winchester modelo 70 que había eliminado a francotiradores japoneses en Guadalcanal fue donado al Museo Nacional de Armas de Fuego en Fairfax, Virginia. Se encuentra en una vitrina con una placa que describe su historia. La mayoría de los visitantes pasan sin detenerse, parece un rifle de caza antiguo cualquiera, pero no lo es. Este es el rifle que demostró que un tirador campeón estatal con una mirilla montada sobre el receptor podía disparar mejor que francotiradores militares entrenados profesionalmente. Este es el rifle que limpió la arboleda de Point Cruz en 4 días, mientras un batallón entero no pudo hacerlo en 2 semanas. Este es el rifle que cambió la forma en que el ejército estadounidense pensaba sobre la habilidad individual de francotirador en la guerra moderna. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros, hazme un favor, dale a like. Cada like le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Suscríbete y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos cada día. Historias de tiradores que demostraron su valía con habilidad y coraje. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Nos ves desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador, eres parte de mantener vivos estos recuerdos. Cuéntanos tu ubicación, cuéntanos si alguien de tu familia sirvió y simplemente cuéntanos que estás aquí. Gracias por ver y gracias por asegurarte de que John George no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados y usted está ayudando a hacerlo realidad.